Libro de Mateo, capítulo 7, versículo 21. La palabra de Dios nos dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Muy bien, la palabra que les tengo para ustedes ahora en este tema, en este tópico, la titulé como nunca os conocí. A veces escucho este mensaje con un sabor en los predicadores, con un sabor un poco enjuiciante, en donde no se expresa completamente el contenido enriquecido de todo el texto que Jesús está enseñando. Y nombran nomás esto: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, como de una u otra manera atacando a los profetas y atacando la profecía. En este caso, yo siento un tono un poco enjuiciante, discriminante hacia los que profetizan, hacia los que echan fuera demonios y hacia los que hacen milagros. Por decirlo de otra manera, hacia los que creen en la profecía y se mueven en la profecía, hacia los que creen en el ministerio de la sanidad y liberación y hacia los que creen en los milagros. Hoy en día tenemos una generación de gente insolente que, como no produce profecía y no produce milagros o no produce libertad a los cautivos, entonces ataca aquello que no puede producir. Y pronuncian este texto bíblico que salió de la boca de Jesús, pero lo malentienden, y vamos a entenderlo mejor. Y quisiera que estudiemos. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor. Aquí hay un precedente. No dice que todos los que dicen Señor, Señor. No todo. Y hay una marca, una diferencia. Es decir, aquí divide la audiencia. Unos que sí dicen Señor, Señor, y otros que dicen Señor, Señor, pero no lo son. Dice: no todos entrarán en el reino de los cielos, sino quienes, los que hacen la voluntad de mi Padre. Entonces, lo primero que Jesús enseña en este texto bíblico es marcar ese precedente de los que no hacen la voluntad del Padre. Son aquellos que entran en este cuadro del no todos los que dicen Señor, Señor. Entonces, para entender, aquí hay tres puntos. Los que no hacen la voluntad del Padre. El versículo 22 no es un texto antiprofecía, antimilagros, antiliberación. No es un texto, en otras palabras, antioperaciones. No. Este es un texto que no está contra las operaciones, está contra los individuos. Muchos me dirán, y aquí la palabra muchos vuelve a dividir la audiencia. No son todos, no es la profecía mala. El problema no son los profetas, el problema son los falsos profetas. El problema no es la profecía, el problema es la falsa profecía. Por lo tanto, lo que hay que descubrir, lo que quiere decir aquí el Señor, no es atacar al ministerio profético, no es atacar a la profecía, es descubrir quiénes son estos los que no hacen la voluntad del Padre. Y más adelante dice: nunca os conocí, hacedores de maldad. Entonces, ¿quiénes son los que no hacen la voluntad del Padre? Los que así profeticen, hagan milagros, no entrarán al reino de los cielos. Los hacedores de maldad. ¿Y quiénes son los hacedores? La palabra hacedor de maldad es la palabra, queridos oyentes y queridos hermanos, violadores de la ley de Dios e hijos de iniquidad. A partir de ahí empecemos a estudiar el primer punto, el del versículo 21 del capítulo 7 de Mateo. ¿Qué es la voluntad del Padre? Miren los textos bíblicos, yo me he tomado la molestia de sacarlo. En Juan capítulo 7, versículo 17, se lo voy a leer, estoy leyendo la Biblia. Juan capítulo 7, versículo 17. Una de las cosas que me caracterizan a mí cuando yo enseño es usar pura Biblia y no... para que no se preste a malinterpretación, de tergiversación y manipulación de la misma. Uso pura Biblia y hago la misma Biblia responder las incógnitas. Juan capítulo 7, versículo 17 dice: el que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios y si yo hablo por mi propia cuenta. El que quiere hacer la voluntad de Dios
Conoce si la doctrina que yo tengo es de Dios. Es decir, si alguien está haciendo la voluntad de Dios, en el caso de Jesús, podía discernir que la doctrina que Jesús traía era de Dios y que Él no andaba por su propia cuenta. No hablaba por su propia cuenta, no caminaba bajo su propia cuenta, no estableció su ministerio bajo su propia cuenta, no desarrolló redes de discipulado bajo su propia cuenta, no abrió células en casa bajo su propia cuenta, no abrió ministerio bajo su propia cuenta, no empezó a engendrar paternidad y empezó a repartir cobertura bajo su propia cuenta. Eso es lo que está tratando de decir el Señor aquí. El que camina en la voluntad de Dios debe de saber mi precedente, que la doctrina que enseño es de Dios y que yo no ando a la libre. Entonces vamos a entender algo. ¿Quiénes son los que no hacen la voluntad de Dios? Número uno, los que andan por su propia cuenta. Los que hablan por su propia cuenta, los que andan a la libre, los que nadie los supervisa, los que no tienen cobertura, los que no tienen paternidad, los que viven bajo su propia cuenta, los que desarrollan sus propios ministerios de acuerdo a sus propias visiones, de acuerdo a sus propias ideologías, a lo que ellos llaman sus propias revelaciones. Eso es no hacer la voluntad del Padre. Entonces, ¿por qué no hacer la voluntad del Padre? Porque usted está desconectado de la paternidad de Dios. Yo creo en la paternidad de Dios. ¿Cómo tú puedes conocer la voluntad de Dios si no conoces el misterio del Padre? Esto es algo muy importante de notar, porque mucha gente, muchos individuos atacan la paternidad de Dios, en el sentido de que no atacan a Dios directamente, pero sí atacan a los hombres de Dios que ejercen paternidad, dando como cita bíblica el texto de Mateo capítulo 23, versículo 9, que se lo voy a leer. Mateo capítulo 23, versículo 9 dice, hasta que los que atacan la paternidad, dice: y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Algunos individuos usan este texto bíblico ¿para qué? Para atacar la paternidad, para atacar el misterio de la paternidad de Dios, que está revelado en el libro de Efesios, en el libro de Colosenses, el misterio de la paternidad, el misterio del Padre y el misterio del Hijo. Escúchenme en esto. Dice, yo no puedo llamarle a nadie padre espiritual. Yo no puedo llamarle a ningún apóstol padre, porque la Biblia lo dice. La Biblia dice que hay que llamarle. Un momento, entiende lo que dice la Escritura. Dice, nadie puede llamar padre vuestro a nadie. La palabra padre viene del griego de la palabra pater, y esa palabra significa fuente de vida. Y lo que Cristo está diciendo es, nadie llame fuente de vida a nadie. No llaméis fuente de vida a nadie en la tierra. Dando a entender que ningún ser humano tiene la capacidad de generar vida. Nadie es fuente de vida. Somos procreadores, no creadores. Entonces, no somos fuente de vida. Dios el Padre es la única fuente de vida. Pero Dios el Padre tiene depósitos aquí en la tierra donde Él manifieste su fuente de vida. Y hay tres tipos de paternidad. La paternidad natural es de su papá y su mamá, que los engendraron a ustedes, los concibieron y los trajeron a este mundo. Usted no puede negarle el derecho a ellos de ser sus papás. Ellos son una extensión de la fuente de vida. Número 2 está el papá el primero de todos es tu padre espiritual. ¿Quién es? Que es Dios. El segundo son tus padres terrenales. Y tercero es el Padre del alma, el Padre de las emociones, el Padre de los sentimientos. Y esos son los pastores, los profetas, los maestros, los apóstoles, los evangelistas, los 5 ministerios que Dios detonó. Pero no todos son padres, sino en aquellos a quienes Dios depositó ese semen, esa semilla, esa genética de ser también un copartícipe de la vida de Dios. No somos fuente de vida, pero sí somos canales de la vida de Dios. La vida de Dios es como un gran río, es un gran río cristalino donde beben la tierra, beben las plantas, beben los animales y bebemos toda la humanidad, la naturaleza. Pero nosotros, los ministros que tenemos esta capacidad, somos un canal de riego
de esa fuente, de esa paternidad. Entonces, lo que está diciendo aquí el texto es: no le llames a nadie fuente de vida, porque solo es el Padre. Sin embargo, Pablo a sí mismo se llama Padre. Yo os engendré por causa del Evangelio. A Eliseo le llamaban Padre profético. A Elías le llamaban Padre también. Padre mío, gente de Israel y carro de Israel y su gente de a caballo. En la época de los patriarcas les llamaban Padre a Abraham, a Isaac, a Jacob, y luego José revela que Dios lo llevó a Egipto no solamente como gobernador, sino como padre de la nación. No como padre del que habla Cristo aquí, que habla de la fuente de vida. Eso tiene que entenderse, porque este tema, este texto bíblico, lo toman los que tergiversan y se levantan contra la verdad, y esos son los que no hacen la voluntad del Padre. Entonces, Juan capítulo 6, versículo 39, le vuelvo a leer otro texto bíblico. Juan capítulo 6, versículo 39. Mire lo interesante que son las escrituras. Versículo 39 dice: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, de que todo lo que me diere no lo pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Este es un misterio también. Dice: todo lo que el Padre me dio, todo, la voluntad del Padre es que yo no lo pierda nada. Pregunta: ¿cómo Dios preservó el cristianismo? ¿Cómo Cristo preservó el cristianismo después de su muerte? Efesios 6:11, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Cristo no se fue al cielo, a la gloria de Dios, dejando a la libre a la iglesia. Él establece la constitución. Dice que bajando a la profundidad de la tierra, luego subió alto y llevó cautiva la cautividad y repartió dones a los hombres. En ese instante Él establece la constitución, de modo que Él no deja a la libre a la iglesia. Él establece una constitución, Él establece un gobierno, Él establece... ¿Para qué? ¿Para qué es esta constitución? Para que se preserve el cristianismo, para que se preserve la fe, a fin de que, como lo dice la Escritura, en el día postrero haya algo que resucitar. ¿Usted se imagina si Él se hubiera ido a la libre y hubiera quedado la iglesia sin gobierno? Y algunos dicen que Cristo no vino a gobernar, que Cristo vino a servir. Está bien, claro, todos servimos a través del gobierno, porque el gobierno de Dios se manifiesta a través del servicio. No somos servidos por la gente, pero servimos a la gente. Eso tiene que entenderse claramente. Entonces, anote estos puntos. Entonces, Él estaba sujeto al que le envió. Dice, Él establece el precedente, y un precedente es que Él estaba sujeto. Por todos lados usted se va a encontrar a Jesús diciendo: yo y mi Padre uno somos. Mi Padre me dijo esto. Lo que yo he visto y oído de mi Padre, eso hago. Él estaba sujeto al que le envió. Entonces, ¿quiénes son los que hacen la voluntad de Dios? Los que están sujetos al que le envió. Usted transgrede las leyes de Dios cuando usted es un insujeto, cuando usted es un ingobernable. Cuando usted sale de un ministerio a la libre, usted se volvió ingobernable. Y esos son caminos que a usted le parecen derechos, pero realmente su final es de muerte. Entonces, fíjese. Efesios 4:11 establece la constitución. Entonces, al no hacer la voluntad de Dios o la voluntad del Padre, nos convertimos en violadores de la ley de Dios y en hacedores de maldad, hijos de iniquidad. Aquí es donde yo quiero entrar, porque somos expertos en pronunciar: en aquel día profetizarán, en aquel día hacerán milagros, en aquel día dirán: echamos fuera demonios. No, hermanos queridos, eso no dice la Biblia. La Biblia dice: en aquel día muchos dirán. Entonces hay que hacer una distinción, porque el Señor no está haciendo un llamado de atención a la profecía, ni al profeta, ni al que hace milagros. El Señor está haciendo un llamado de atención primero a los que no hacen la voluntad del Padre, a los que no se someten a ningún padre, a los que transgreden. ¿Quiénes son los hijos de iniquidad? La palabra iniquidad, mira, hacedor de maldad. Maldad viene de Belial. Hijo de iniquidad viene de hijo de Belial. Iniquidad significa torcido. ¿Qué significa esto? Los hijos de lo torcido.
torcido, hijos de iniquidad, hijos de lo torcido. Son aquellos que tuercen las escrituras, son aquellos que tuercen las doctrinas, son aquellos que tuercen las enseñanzas de su padre ministerial y con el tiempo se van del ministerio, se van de la iglesia. Son aquellos que viven torciendo todo. Lo que tenemos hoy en día en la humanidad es una manifestación clara del misterio de la iniquidad. Están torciendo el matrimonio, están torciendo la sexualidad, están torciendo la educación, están torciendo la moral, están torciendo la doctrina de la iglesia. Es una manifestación violenta de la iniquidad. Entonces los hijos de iniquidad dentro de la iglesia son los que viven torciendo la verdad. Entonces yo le desarrollé una lista aquí porque valga la redundancia, porque no, vuelvo y repito, el problema no tienen los profetas, el problema no lo tienen las profecías, el problema lo tienen los hijos de iniquidad que se creen profetas y esos son los falsos profetas. Como lo dije la semana pasada, ¿quién es un falso profeta? Básicamente es alguien a quien Dios no envió. Pero usted, ¿cómo puede determinar cuando alguien es autoenviado o alguien es enviado por Dios? Por sus frutos lo conoceréis. Eso significa que usted no puede emitir un juicio de forma irresponsable sin antes conocer al profeta del que usted escuchó o al que usted está viendo. Porque el texto de Mateo capítulo 7 inicia diciendo: no juzguéis y no seréis juzgados. Y dentro de ese compelido, dentro de esa materia, entran un falso profeta y entran el nunca yo conocí, nunca. Lo que te da a entender a ti es que antes que usted tire la piedra y señale a una persona por su don, porque profetiza y todo el tema, mejor dele tiempo para que manifieste su fruto. Entonces, cuando usted tenga una evidencia de que es un falso profeta, usted puede tener un argumento por la evidencia. Pero basta ya de los espíritus de sospecha. Basta ya de repetir lo mismo que otros dicen, porque hoy tenemos una cantidad de gente en las redes sociales, en las iglesias, en todos los ámbitos y esferas de medios de comunicación que se hacen llamar apologistas de la fe, apologistas de la sana doctrina, defensores del evangelio, y no son más que hijos de iniquidad, que son celosos como Saulo, pero realmente son perseguidores de la iglesia, perseguidores de la doctrina. Está bien que seamos celosos de lo correcto, pero no perseguidores de la iglesia, no perseguidores de las operaciones de Dios. Por lo tanto, hay que hacer esta diferencia, queridos hermanos, hay que hacer esta diferencia y aprender. Y le hice una lista. ¿Quiénes son los hijos de iniquidad? Esa es la pregunta que debemos de respondernos. No soltar a la libre el argumento. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9. Primera de Corintios capítulo 6, yo lo anoté para no perder el tiempo buscándolo en la Biblia, pero usted lo puede corroborar. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9 al 10, aquí hay una lista. ¿Quiénes son los hijos de iniquidad? Los injustos. ¿Quiénes son los injustos? Los que no practican la justicia, los que no hacen justicia, los que no viven en la justicia de Dios. La justicia es lo correcto, quienes hacen lo incorrecto. Ok, 2, los fornicarios. 3, los idólatras. 4, los adúlteros. 5, los afeminados. 6, los homosexuales. 7, los ladrones. 8, los ávaros. 9, los borrachos. 10, los maledicientes. Y 11, los estafadores. Entonces, esta es una lista, la primera lista que le doy ahora. Entre esta lista hay inmoralidad sexual, hay los ladrones. ¿Quiénes son los ladrones? No solamente son los que roban a mano armada, son aquellos que le roban a Dios los diezmos, las ofrendas, son aquellos que roban honra a los hombres de Dios, son aquellos que le roban honra a la pareja, al cónyuge, son aquellos que le viven robando la verdad a Dios. Y sigue más la lista. Gálatas 1:9 habla también de los otro tipo de hijos de iniquidad. ¿Quiénes son? Los que predican un evangelio diferente, un falso evangelio. Los que han tomado de la gracia para hacerse los graciosos, y de la libertad han hecho un libertinaje, y del evangelio han convertido en un evangelio. Gálatas 1:9 dice que estos también son hacedores de iniquidad. Gálatas 5, verso 12, ¿quiénes son también los hacedores de iniquidad? Los divisionistas, los que perturban, los que dividen iglesia. Todo individuo que divide una iglesia es un hijo de Belial, es un hijo de iniquidad, es alguien que está en un camino torcido, es un falso ministro. ¿Ok?
Efesios 5, versículo 6 también habla, dice, Efesios 5, 6 habla de los que engañan con palabras vanas, los que tienen palabras de sabiduría. Yo soy un hombre que creo en el reino, vivo el reino, camino el reino. El principio más grande del reino de Dios, la Biblia lo dice, es caminar en justicia, en gozo y en paz, dice la Biblia. El reino de Dios no consiste en comida y bebida, sino justicia, gozo y paz en el Espíritu de Dios, dice. Es el principio del reino de Dios. Y si quiero profundizar un poco más adelante de lo que es los misterios del reino de Dios, te voy a decir 4 cosas. El misterio del reino de Dios es caminar en la presencia de Dios, es tener autoridad divina, es tener bienestar espiritual y bienestar económico. Y cuarto es caminar en la gloria de Dios. 4 cosas. Entonces, pero hoy en día hay gente que habla palabras vanas y para mí son palabras vanas como saludo de reino, bendición de reino, palabra de reino, mensaje de reino, ciudad de reino y son como palabras medias salameras que a mi criterio yo no las creo mucho. Pues vuelvo y repito, soy un partícipe del reino de Dios, pero yo también detecto la palabra salamera. Percibo la salamería en la gente y especialmente cuando las palabras están cargadas de vanidad. ¿Qué es la vanidad? La vanidad es todo aquello que nos sacia el corazón. Y andamos buscando de un lado a otro cosas que nos sacien, pero nunca nos sacia. Eso es vanidad. Entonces, las palabras infladas. Los hijos de iniquidad usan mucho la vana palabrería. Entonces, Filipenses 3:2, ¿quiénes son también hijos de iniquidad? Son los perros, son los malos obreros y son los mutiladores del cuerpo. ¿Quiénes son los perros? Los perros son los que están entre las ovejas y tarde o temprano muerden la oveja. Tarde o temprano peñizcan la oveja. Tarde o temprano porque el perro come carne. ¿Quiénes son los malos obreros? Son los obreros fraudulentos. Son aquellos individuos que permanecen en un ministerio sí y solo sí hasta que su necesidad esté saciada. Una vez que su necesidad esté saciada, no les importa ser desleales con la mano que les dio de comer y les extendió para ayudarles. Son malos obreros. Son obreros que trabajan de vista. Son obreros que trabajan de acuerdo a su conveniencia. Son obreros que no les gusta el servicio general de la iglesia, sino que se acomodan a aquellos los cuales puedan ser vistos, reconocidos y halagados. Un mal obrero es aquel que pelea por el diezmo. Una vez un hombre me dijo una ocasión, un evangelista, bueno, se creía evangelista, me dijo a mí un día que él se iba de la iglesia porque su pastor no comparte con él los diezmos. Y yo le dije un momento, ¿quién te dijo que los diezmos son para ti? Los diezmos son para el sacerdote. ¿Cuál es el sacerdote? El que recibe las ovejas, la venda a la oveja, cura a la oveja, la alimenta a la oveja y se encarga de cuidar, proteger, alimentar y presentarla ante Dios. Ese es digno de recibir los diezmos del Señor. Tiene que entenderse eso. Eso tiene que entenderse. Ese hombre es digno de administrar los diezmos de Dios. Pero ¿quién es un mal obrero? El mal obrero es el que pasa por el ofrendero, donde se recogen las ofrendas mirando cuánto dinero cayó. Es un mal obrero. Esos hay que echarlos de la iglesia porque no son nada bueno trae dentro de la iglesia. Son hijos de Belial. Y los otros son los mutiladores del cuerpo. Los mutiladores del cuerpo son los que te obligan a circuncidarte. No la circuncisión del corazón, sino los que te viven adoctrinando en el legalismo. Le quitan al cuerpo la revelación, le quitan al cuerpo, hablando de la profecía, le quitan al cuerpo la profecía, la palabra de ciencia, la palabra de revelación, le quitan al cuerpo la palabra de sabiduría, le quitan al cuerpo el hablar en lengua. Veo muchos ministros insolentes que se burlan, siendo evangélicos, se burlan del hablar en lengua. Son mutiladores del cuerpo. Hablan bonito, pero mutilan el cuerpo. Ningún individuo que le quite una operación al cuerpo de Cristo, a los dones de Cristo, a lo que el Padre hace, a lo que el Hijo hace, a lo que el Espíritu Santo hace. Ningún predicador puede quitar una operación porque se convierte en un mutilador del cuerpo. En Romanos capítulo 12, verso 3 también habla de otro
otro hijo de iniquidad, que son los que tienen un más alto concepto de sí mismo que el que deben de tener y no piensan de sí mismo con cordura. Todo torcido, todo hijo de iniquidad no piensa de sí con cordura. Y yo lo digo algo, siempre hay alguien más grande que tú. Siempre hay alguien más grande que yo. Siempre hay alguien que sabe más que yo. Y más me vale pensar con cordura de sí mismo y tener actitud de discípulo, aunque yo sea un super gran profeta, pastor, maestro, apóstol. Siempre hay alguien que va más adelante de nosotros. Eso se llama humildad, eso se llama mansedumbre. Pero los hijos de la iniquidad son aquellos que se consideran listos. Ya están listos. Son aquellos que se consideran perfectos, ultra maduros y que ya no necesitan rendir cuentas a una autoridad, a una cobertura, a un padre espiritual. Y no es así. Gálatas capítulo 5, versos 19 al 21, también habla que los hijos de la iniquidad, los que no heredarán el reino de Dios, son los que complacen los deseos de la carne. Hay 16 deseos de la carne, o 16 obras. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, que tiene que ver con la inmoralidad sexual, hechicería y idolatría, que tiene que ver con el espíritu de rebelión. Hay las enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías y envidia, que tiene que ver con nuestro carácter. Con nuestro carácter como cristiano, y nuestro carácter como seres humanos, y nuestra forma de comportarnos con los demás, con los que están dentro de la iglesia y con los que están fuera de la iglesia. Homicidios y orgías. Estos dos puntos los ponen al final porque tú tienes que ser de verdad ya un reverendo torcido para que seas un homicida y practiques la inmoralidad sexual al nivel de las orgías. Tienes que ser un reverendo torcido. Entonces, queridos hermanos, hay que entender muy bien esto. Volviéndonos al tema de Mateo capítulo 7, podemos entender nuevamente el texto. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No está hablando, vuelvo y repito, de los profetas, sino de los torcidos, de los hijos de Belial, de los hijos de iniquidad. Y le acabo de dar una lista y quiero que vuelva a ver el video. Le acabo de dar una lista. No sea que usted se halle en una de esas listas, y más le vale que pida perdón, se arrepiente. Y si usted no se halla en esta lista, digámoslo de esta manera, y no tiene, porque la rebelión está atada, dice rebelión, pecado e iniquidad. Los tres estaban atados al pueblo de Israel, y la rebelión está atada a la iniquidad. Así que meditemos, pensemos. Hoy yo quería empezarle a hablar acerca de la profecía. Hay más puntos para discernir esto. Ahí también en 1 Timoteo capítulo 1 habla acerca de los que resisten la verdad. Esos son otros hijos de iniquidad. ¿Y qué le digo de 2 Timoteo capítulo 4? Donde hay otra lista de del carácter de los hombres en los días postreros, en donde se incluyen